Definición del sistema olfatorio. El olfato es el sentido que distingue diferentes sustancias dispersas en el aire. También se define como la capacidad para detectar aromas y olores. Morfología del sistema olfatorio. Estructuras subcorticales. Están representadas por un conjunto de formaciones neurales de características diversas ubicadas en la profundidad del encéfalo, entre las cuales se incluyen el disencéfalo, la glándula pituitaria, estructuras límbicas y los núcleos basales. Epitelio. El epitelio olfatorio amarillo-castaño consta de neuronas receptoras olfatorias, células en escoba, células madre y las glándulas olfatorias asociadas. Nervio olfatorio. Es el primer par craneal y se forma a partir de la conexión de los axones de las células receptoras del olfato, que atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoides, ingresando a la parte superior de la cavidad nasal, siendo así el responsable del olfato. Bulbo. Cada bulbo olfatorio, tanto el derecho como el izquierdo, se ubica en la lateral del proceso del cristagalia y superior a la lámina cribosa del hueso etmoide, dentro de la cavidad craneal. Estrías. Las estrías olfatorias del ser humano son dos divisiones del tracto olfatorio tradicionalmente identificadas como medial y lateral, reconocibles a nivel del trígono olfatorio y asociadas con la corteza piriforme. Conformación anatómica. A grandes rasgos, podemos decir que la anatomía del sistema olfatorio se encuentra constituida por el lóbulo frontal del cerebro, el tracto olfatorio, bulbo olfatorio, la lámina creviforme del hueso etmoides, nervio olfatorio, epitelio olfatorio y los cornetes nasales superiores. Este sistema olfatorio está compuesto de 10 a 100 millones de receptores para el olfato, que se localizan en una superficie llamada epitelio olfatorio, que ocupa la región superior de la cavidad nasal. Este epitelio está constituido por 3 tipos de células: células receptores olfatorias, células de sostén y células basales. Las células de sostén son células epiteliales cilíndricas de la mucosa, que revisten la cavidad nasal. Estas proporcionan sostén físico, nutrición y estimulación eléctrica a receptores olfatorios. Las células basales son células madres localizadas en la base de las células de sostén. Estos receptores olfatorios son neuronas de primer orden de la vía olfatoria, cada receptor en una neurona bipolar con una dendrita expuesta en forma de protuberancia y un axón que se proyecta a través de la lámina cribosa. Los sitios donde se produce la transducción olfativa son los cilios olfatorios, que se proyectan desde las dendritas. Dentro del tejido conectivo se encuentran las glándulas olfatorias, las cuales producen moco, en el que se desplaza la superficie del epitelio y disuelve los olores en forma que se puedan producir la transducción. Área olfatoria. Los axones de las células mitrales y el penacho de cada bulbo se unen para formar el tracto olfatorio, uno a cada lado. Esta estructura lleva la información de manera bilateral a un amplio número de áreas cerebrales dentro de la superficie orbital posterior del lóbulo frontal y la superficie dorsomedial del lóbulo temporal. Se define como la corteza olfatoria primaria a todas las regiones cerebrales que reciben información directa desde los bulbos olfatorios. La corteza orbitofrontal es el principal receptor de las proyecciones olfatorias vía directa desde la corteza olfatoria primaria y vía indirecta desde el núcleo dorsomedial del tálamo. Esta estructura participa en la percepción y significación hedónica. Receptores. Los receptores son los cilios olfatorios de las neuronas olfatorias que se ubican en la mucosa de la porción superior de la fosa nasal, sobre el nivel de la concha superior. Área olfatoria medial. Está formada por núcleos de porciones basales intermediales del encéfalo. Está vinculada con el comportamiento básico. Y la olfatoria lateral está conformada por cortezas prepiriforme y piriforme, porción cortical de los núcleos amigdalinos, y aporta un control automático. Sensitivas que llevan los estímulos. Comienza con el nervio olfatorio en la membrana olfatoria en el techo de la cavidad nasal. Ahí, los nervios pasan a través de los agujeros de la lámina cribosa del etmoides para penetrar los bulbos olfatorios, los cuales se encuentran debajo de los lóbulos frontales del encéfalo posterior y dividirse: 1. Estrías olfatorias medial y 2.
estrías olfatoria lateral o penacho. Los axones crean sinapsis en los folículos superiores del mesencéfalo para posterior dirigirse a la corteza olfatoria primaria que se encuentra en la corteza periamigdalina, por lo cual tiene conexiones con la corteza secundaria, corteza entorrinal. Asimismo, relación con el sistema límbico, y las células mitrales lo hacen hacia abajo para encontrarse con grupos denominados glomérulos, cada uno dedicado a un tipo particular de olor. Es importante recordar que la vía olfatoria no hace sinapsis en el tálamo, pues las señales llegan directo a la corteza cerebral. Sin embargo, algunas señales de la corteza olfativa primaria se transmiten en el tálamo cuando se dirige a áreas de asociación olfativa, enviando las señales a los hemisferios contralaterales de manera que se refleje el olor en ambos lados, incluso si se detectó en una sola fosa. Las señales se transmiten a la amígdala, el hipocampo, la insulina, el hipotálamo, interactuando para asociar el olor presente en memorias. La corteza olfativa también envía fibras en sentido inverso a los bulbos olfatorios neuronales que inhiben en retroalimentación ambas células. Por ejemplo, la comida no sabe igual al estar enfermo. Hablemos de los receptores olfatorios. Los estímulos olfativos hacen que el sentido del olfato se diferencie de los demás sentidos, ya que estos pasan desde la cavidad nasal hasta el bulbo olfatorio directamente, y de allí al hipocampo. Hipocampo es un área responsable de la memoria, sin pasar a través del tálamo como los otros sentidos. Las células neurosensoriales olfatorias, conocidas también como neuronas olfatorias primarias o simplemente como células olfatorias, son neuronas bipolares especializadas que hacen el trabajo de receptores sensitivos como el de conductores de impulso. El sentido del olfato, al igual que el del gusto, pertenecen a los llamados sentidos químicos, ya que sus receptores, denominados quimiorreceptores, son estimulados por las sustancias químicas presentes en el aire, ya sean adorantes o moléculas adoríferas, y las moléculas presentes en los alimentos como moléculas gustativas. Tenemos dos puntos importantes. El primero es que las células receptoras especializadas que detectan a los olores y los receptores del sentido del olfato se encuentran debajo de las mucosidades. Y segundo punto, las neuronas receptoras del olfato transmiten la información a los bulbos olfatorios que se encuentran en la parte de atrás de la nariz. El epitelio olfatorio está compuesto por capas del tejido cubiertas de mucosidad que se encuentran en toda la cavidad nasal y que tiene la función de disolver las moléculas olorosas y de retener las partículas potencialmente peligrosas para los pulmones, como se observa en la imagen. Estas células son neuronas bipolares especializadas en la recepción de compuestos químicos, por lo que su función tiene lugar en el apolo apical de la neurona, mientras que en el otro extremo opuesto, el apolo basal y el bulbo olfatorio atraviesan el hueso conocido como lámina cribosa, que se encuentra en la base del cerebro. Los bulbos olfatorios están situados en el propio cerebro, en la parte inferior de los lóbulos frontales. Estas estructuras forman parte del sistema nervioso central, por lo que las señales del sistema olfativo no necesitan pasar por el tálamo para llegar a la corteza primaria, como se observa en el siguiente esquema compuesto, cómo es que trabaja precisamente estos receptores olfatorios. Nervio olfatorio es el primer par craneal de 12 pares existentes. Su función es exclusivamente sensorial, que otorga el olfato. Su origen real es en las células del ganglio petroso. Su origen aparente está entre el nervio accesorio y glosofaríngeo en el surco retroolivar, entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. Su terminación es en los bulbos olfatorios. Su vía craneal es a través del agujero cribiforme del hueso etmoides.